Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada de miércoles de los peruanos en Estados Unidos. Empecemos con el empate a 2 como local del Charlotte Football Club de Jordi Reina frente al Columbus Crew. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 74 minutos, cumpliendo una buena actuación, tirado sobre la banda izquierda, donde mostró su chocolate, asociándose con sus compañeros en ofensiva, habilitándolos en el ataque, aunque no remató ni una sola vez el arco rival, se mandó con una asistencia. Corrían ya los 58 minutos cuando lo perdían con los tantos de Lucas Elarayán y Luis Díaz. Es allí que el peruano agarró el balón desde la izquierda y mandó un buen pase a la cabeza de Daniel Ríos, que solo tuvo que colocarla con delicadeza para escontar en el marcador. De esta manera, la magia reina, se nota su sexta asistencia en la temporada, y si le sumamos sus 4 goles anotados, esta sería la mejor campaña en su carrera profesional desde que estaba en el Vancouver Whitecaps en el 2018. Lastimosamente su equipo necesita imperiosamente ganar este partido para no quedar eliminado de los playoffs del MLS. Es así que solo pudieron empatar con el tanto de Andrés Shiyasinki, con lo que suman 42 unidades en la conferencia este a 4 del Columbus Crew, con un partido por jugarse que será el 9 de octubre contra el New York Red Bulls. De esta manera ya tenemos a otro futbolista peruano siendo eliminado de la postemporada estadounidense, luego de quedarse afuera Miguel Trauco con el San Jose Earthquakes y Raúl Ruiz Díaz con el Seattle Sounders, aunque esta lista podría seguir aumentando, ya que el Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena perdió por 4-1 en su visita al Inter de Miami en el Clásico de la Florida. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 63 minutos cumpliendo una decente actuación, ya que se animó a adelantarse metros para rematar al arco contrario, asociándose con sus compañeros en ofensiva. En defensa ganó en varios duelos individuales. Lo que pasa es que el rival ya lo había definido a esa altura del partido, por lo que ya habían bajado las revoluciones, porque en el primer tiempo fueron una tromba que el golero nacional no pudo contener. Esta vez el pulpo no tuvo atajadas espectaculares, y cuando esto ocurre se llevan una derrota fijo. Esta vez le metieron un gol apenas a los 35 segundos de inicio del partido, donde lo agarraron adelantado en su propia área. Desde allí todo fue cuesta arriba para el Orlando, y más aún cuando tuvieron a Gonzalo el Pipita Higuaín como la figura del encuentro, ya que se mandó con un doblete. De esta manera, el equipo de los Leones Púrpuras están fuera de los playoffs del MLS con 45 unidades, aunque tendrán su última chance el próximo 9 de octubre cuando reciban al último clasificado, el Columbus Crew, al que deben obligatoriamente ganar para ingresar a la postemporada, que por ahora solo tienen a un futbolista peruano fijo, Alexander Callens, con el New York City. Luego de la derrota de Alianza Lima frente a la Universidad César Vallejo por 3-2 en el estadio Mansiche de Trujillo, las críticas al plantel blanquiazul no se hicieron esperar. Desde hace tiempo se vocea que para el próximo año se vendría una purga en el plantel victoriano. Jugadores como Jefferson Farfán, Hernán Barcos, Wilmer Aguirre, Aldair Rodríguez, entre otros, podrían no seguir en el club para el 2023. Sin embargo, todos estos movimientos dependían en parte del técnico al mando. Si bien aún las críticas no le salpican al Chicho Salas, se sabía desde el primer momento que asumió que no sería el principal para la siguiente campaña, por lo que se venía especulando de los posibles reemplazantes en el banquillo blanquiazul. Es así que los argentinos Carlos Decio y Cristian Díaz estaban en el bombo. Sin embargo, el día de hoy se pudo conocer de otro posible entrenador extranjero. La información la trae el periodista deportivo Kevin Pacheco. Tengo la información de quién es la principal opción para asumir la próxima temporada de Alianza Lima. Es un entrenador español de 43 años, ha dirigido en 3 continentes, ha dirigido en América, ha dirigido en Asia, Europa. Tiene la experiencia de haber dirigido en 7 países, campeón nacional con la U Católica y con Bolívar de La Paz. Beñat San José es la principal opción para ser el nuevo entrenador de Alianza Lima.
no está cerrado, no está definido, es un entrenador que encaje en el rango, sobre todo que habíamos indicado un entrenador joven, que tenga experiencia en Sudamérica, que apueste por jóvenes. Su última experiencia fue en el Mazatlán de la Liga MX y es la principal opción y la que goza del consenso del área deportiva para asumir la próxima temporada, para iniciar la próxima temporada en Alianza Lima. Iniciar la próxima temporada no significa que viene el otro año, sino que puede adaptarse, conocer un poco el mercado y ver lo que se viene. Igual la intención, reitero, es que Guillermo Salas siga en Alianza. Claro, Este técnico español de 43 años tiene una amplia trayectoria para haber dirigido solo 10 años, donde ganó títulos en Arabia Saudita con el Al Ittihad, mientras que fue campeón nacional en Bolivia y Chile con el Bolívar y la Universidad Católica respectivamente. En Europa estuvo al mando del KAS Eupen de Bélgica, donde no le fue tan bien. De hecho, desde su paso por el equipo cruzado en el 2018, no ha tenido buenas temporadas, saliendo del Mazatlán de México por malos resultados en marzo de este año, y desde ese entonces no viene dirigiendo. Veremos entonces si se llega a confirmar su incorporación al equipo íntimo, que de seguro tendrá la gran responsabilidad de ganar un partido en Copa Libertadores y cortar su pésima racha de 28 encuentros sin ganar en el máximo torneo de clubes de Conmebol. Y vamos a la definición del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2022. Empecemos con el empate a 1 del Melgar de Arequipa en su visita al ADT en el estadio Unión de Tarma. El equipo local abriría rápido el marcador con el tanto de Yandesa apenas a los 4 minutos de juego. Sin embargo, el León del Sur empataría el duelo a los 71 en pies de Martín Pérez Guedes. Lastimosamente para ellos, por más que fueron a por la victoria, tuvieron que conformarse con el empate a 1, aunque suman un punto en el acumulado, asegurándose prácticamente su participación en las finales nacionales. Por otro lado, Universitario de Deportes le ganó por 3-0 al Carlos Manucci en el Estadio Monumental de Ate. El equipo crema se llevó la victoria con los tantos de Hernán Novik, Piero Guzmán y Piero Quispe. De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Companucci está a 4 puntos de la punta del torneo, pero deben descansar la antepenúltima jornada, por lo que los que están arriba deberán disputar 15 puntos en lo que resta el año, mientras que la U solo 2. Encima de eso, aún deberán visitar Cajamarca para medirse al UTC, y este fin de semana se enfrentarán al Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima con ambas hinchadas, por lo que se ve complicado que puedan ganar el torneo clausura, incluso que lleguen a la Copa Libertadores del próximo año, porque están a 6 unidades del Sport Huancayo. Y ahora pasamos al gran ganador de la fecha, el Sporting Cristal, que sacó un resultadazo en el estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho, donde ganó con el solitario gol del criticadísimo Jofre Escobar a los 94 minutos de juego. De esta manera se cumple lo que lo comentábamos en la previa. El equipo rimense es el que más puntos sacó en la altura, ya que acumula 13 puntos jugando a más de 2.500 metros, producto de sus victorias frente al Melgar en Arequipa, el Cienciano en Cusco, UTC en Cajamarca, hoy en Ayacucho, y el empate contra el Deportivo Binacional en Juliaca, sin mencionar que siguen estirando su racha de partidos sin perder a 23 duelos. De esta manera es el archifavorito para ganar el torneo clausura, ya que si revisamos sus últimas 5 jornadas, solo tienen que salir de Lima para medirse a la Alianza Atlético en Sullana. Luego, todos lo jugarán en la capital, mientras que Melgar aún debe visitar el Monumental de Ate para medirse ante la U y Piura para jugar contra el Grau. Si bien es difícil que gane clausura, aún deben asegurarse el segundo lugar del acumulado frente a Alianza Lima y el Sport Huancayo, ya que con esto se asegurarían dos cosas. Número 1, jugar las finales nacionales contra el Sporting Cristal y su ingreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2023. Y antes que nos olvidemos, el equipo dirigido por Roberto Mosquera está a solo una victoria para asegurarse también jugar el máximo torneo de clubes de Conmebol el próximo año. Dicho todo esto, lo más probable es que tanto el Sporting Cristal como el Melgar de Arequipa definan al campeón nacional en noviembre,
dejando a los demás clubes que se peleen por ingresar a Libertadores, Sudamericana y por no descender. Pero, ¿tú qué crees? ¿Quién se llevará el campeonato? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!